Bien, y hoy puse en el grupo de WhatsApp, vamos a ver uno de mis pasajes favoritos, un pasaje que me gusta mucho de la Biblia. Es de la lectura de esta semana. Y es verdad, tratamos del pasaje hace un tiempo cuando hicimos nuestro recorrido por el libro de Hechos, pero bueno, hoy decidí que quería tratar con este pasaje aquí en la iglesia, porque es realmente un pasaje importantísimo en la Biblia. No nos cuenta nada nuevo este pasaje. Esto es realmente lo que tenemos aquí es un evento histórico donde Pablo va a un grupo de filósofos, un grupo de pues gente que está haciendo las preguntas importantes de la vida, está preguntando cosas acerca de la vida, y y Pablo les da las respuestas y les cuenta acerca de Jesús, ¿no? Y les cuenta cómo Jesús responde a estas preguntas. Y realmente es exactamente igual de práctico hoy en día como cuando lo hizo Pablo. La gente sigue haciéndose las mismas preguntas, la gente realmente está en exactamente el mismo estado que hace 2000 años con Pablo, y Jesús es la misma respuesta hoy que en su día. Jesús ofrece las respuestas. Hemos cantado ahora que Jesús es el Rey soberano, ¿verdad? Y esto va a figurar en el pasaje. Al principio vimos el ministerio de Jesús cuando Jesús estaba hablando de su propósito en venir, que vino a ayudar a los pobres, no solo a los pobres, bien, a los necesitados, no solamente a los necesitados económicamente, sanar a los enfermos, pero no solamente eso, vino para quitar los problemas del mundo, bien, y el problema prioritario, la raíz de todos los problemas socioeconómicos que hay, es el pecado. Jesús vino a arreglar eso. Bueno, esto es la presentación de Cristo entonces, de Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 17. Si lo vamos a orar, y empezamos. Nuestro Padre, damos gracias por el día, gracias por el tiempo que podemos pasar aquí ahora. Pedimos que nos ilumines, Señor, tu palabra. Ayúdame a mí a hablar claramente. Pido que cada uno hoy, aquí en el culto y viendo por internet, aprenda de tu palabra, se enfoque en ti, Señor, y quizás aprendamos más de ti y más de cómo presentarte a ti, a los perdidos. Te pedimos que nos bendigas hoy, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, entonces, versículo 1 nos da un poco de contexto. Hechos 17, versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo está ahora en la ciudad de Atenas, que es una ciudad importante históricamente, ¿no? Una ciudad de mucha filosofía, una ciudad grande y céntrica en el mundo, en el Imperio Romano en estos días. Está en Atenas y dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto es curioso, bien, porque hoy en día vivimos en tiempos igual de idólatras o más, quizás, que los tiempos de Pablo. Bien, vivimos en tiempos donde la gente ha reemplazado a Dios con otras cosas. Bien, no tanto con ídolos, quizás dioses falsos como en los días de Pablo. Ha cambiado en cierto sistema la filosofía del día y volverá a cambiar. Si Dios tarda en venir, pues seguirá cambiando, ¿no? Pero el mundo está lleno de idolatría, exactamente como en los días de Pablo. Vivimos en una cultura que, como todas las culturas, adora las cosas, adora mucho. Y en este caso, y hoy en día, adora pues lo que es la jubilación, adora lo que es la familia, la salud, incluso cosas que reemplazan a Jesús. ¿Por qué la gente no quiere adorar a Dios? Pues porque están distraídos con otras cosas. Y cosas que en sí no tienen que ser cosas malas, pero son cosas mucho menos importantes que Dios, que han reemplazado a Dios en nuestra cultura. Vivimos en tiempos idólatras. Y Pablo dice, su espíritu se enardecía. ¿Qué significa esto? No es que se enfadaba, no es que se estaba volviendo loco, es que tenía una pasión, Pablo, porque los de a su alrededor conocieran la verdad.
no sé si todos son iguales, ¿no? A mí a veces me molesta un montón cuando alguien dice algo que él no lo sabe quizás, pero yo sé que no es cierto. O sea, cuando alguien está equivocado, me molesta un montón porque quiero corregirlo, no me gusta. Bien, yo creo que va un poco por allí el corazón de Pablo. Pablo ve gente equivocada, gente que está haciendo preguntas y está buscando respuestas, pero está encontrando las respuestas equivocadas. Está rodeado de respuestas equivocadas, Pablo. Y eso le duele, le molesta y le está, como dice, enardeciendo el espíritu. Y Pablo dice, tengo que hacer algo, tengo que abrir la boca, tengo que ayudar a estas personas. Bien, deberíamos ser tú y yo iguales. Igual no todos somos eruditos o con dones para hablar de la misma forma que Pablo, pero todos tenemos nuestros dones particulares para el Evangelio. Dios te ha preparado a ti y a mí, no por accidente, no eres por accidente como eres. Dios te ha preparado con lo que necesitas para dar el Evangelio. Y como Pablo, nuestro espíritu debería enardecer con deseo de corregir lo que vemos de mal en el mundo. Bien, no es un deseo de sacar provecho, no es un deseo de sacar ganancia, es un deseo de ayudar. Igual que Jesús, igual que Pablo. Dice, así que ¿qué hacía Pablo? Bueno, Pablo era un filósofo. Bien, Pablo era una persona que podía debatir, podía hablar de temas grandes y serios, ¿no? Era una persona muy inteligente, por lo que entendemos. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Así que iba a el lugar donde se hablaba de religión, donde se hablaba de la Biblia. Bien, en los casos, en los tiempos suyos, pues era en la sinagoga. Esto era el lugar de culto judío, aunque estaba en Atenas, lejos de la tierra de Israel. Habían sinagogas donde se reunían los judíos o los que les interesaba el judaísmo y hablaban de las escrituras. Pues ahí estaba Pablo, con los judíos y los piadosos, y dice, y en la plaza, cada día con los que concurrían. Estos son ya no judíos, sino griegos, ¿no? Los de Atenas. En la plaza donde se hablaba de cualquier tema. O sea, Pablo está yendo a encontrar a gente y a conversar con ellos, ¿bien? Buscando contarles del Evangelio. Nosotros tenemos que buscar las formas de llegar con el Evangelio a nuestro alrededor, ¿bien? A nuestros conocidos y desconocidos a nuestro alrededor. Tenemos que estar publicando el Evangelio de la forma que podamos. Bien, y han cambiado los tiempos. En los días de Pablo, pues ahora vamos a ver cómo era. Pues iban a una piedra en particular y debatían, ¿no? Igual no hacemos de la misma forma, pero en el tiempo en la hora de comer en tu trabajo, se habla, ¿no? Se hablan de temas, a veces igual temas que no importan, pero a veces de temas importantes que la gente se pregunta, con los vecinos, con la familia, desde luego, con la cuadrilla. Se hablan de cosas importantes y tenemos que estar allí compartiendo la verdad, ¿no? En estas conversaciones. Bueno, dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estos eran dos escuelas antiguas de filosofía, ¿bien? Centrados en lo que sería disfrutar de la vida, y en el otro lado los ascetas, ¿no? Dos polos un poco opuestos, o dos lados opuestos, ¿no? Los que dicen vive en el momento y los que dicen disciplina y hay que dominar el cuerpo. Bien, siguen habiendo estas dos escuelas hoy en día. En un sentido tendrías quizás los que hablan de cuidar el cuerpo, de ser saludables, de tener mucho cuidado, bien, y los otros que dirían más disfruta de la vida, bien. Pues algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él, y algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Se ve que no le respetaban a Pablo, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, quizás era nuevo Pablo, quizás tenía estigma, o sea, igual le veían mal por ser judío. Algunos piensan que Pablo tenía un problema, quizás con la vista, con hablar, tenía lo que él llamaba su aguijón en la carne.
de la razón que fuera, bien, estos filósofos empiezan como hablando mal de él, le llaman un palabrero, no le respetan, que suele pasar con los cristianos también, ¿no? Si te llamas un cristiano, un evangélico, un seguidor de Jesús, empiezas, en nuestra cultura por lo menos, empiezas por debajo del... O sea, en la escala de respeto, pues bastante por debajo, ¿no? La gente no respeta a una persona que cree en Dios, en la religión hoy en día. Y quizás estamos acostumbrados a esto, ¿bien? Justamente o injustamente, pues partimos desde un lugar como por debajo de la sociedad, por lo menos en términos de cómo se nos ve. Pues a Pablo también, vamos a ver que no importó. Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses, como una secta o cosa que habla de cosas nuevas, ¿no? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, Pablo predicaba exactamente lo que predicamos hoy en día del evangelio, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, murió por tus pecados y resucitó para demostrar su victoria sobre la muerte, su poder. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Vale, el Areópago, que tengo una foto aquí, a ver un poco más adelante, sigue existiendo. Este es simplemente una piedra grande en Atenas. ¿Bien? Esa piedra. Detrás ves la ciudad moderna, esto es tomado más reciente, ¿no? Pues aquí en esta piedra, hace 2000 años, se juntaban los filósofos a debatir. Pues era el lugar de hacer charlas filosóficas. No sé, quizás por la vista. Era como una inspiración o algo así, ¿no? Fuera lo que fuera, era el lugar donde se debatía. Así que le dicen, pues ven aquí, el próximo jueves vamos a estar hablando, o el día que fuera, ¿no? Vamos a estar hablando de filosofía, de religión, vente tú con nosotros y vamos a charlar. O sea, le invitan a esta charla, este tiempo para charlar. Le trajeron diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y el evangelio es extraño, ¿no? Era extraño en los días de Pablo y es extraño hoy en día. La idea de amar a tu prójimo y de vivir por otra persona, poner a otra persona enfrente de ti mismo es muy extraño hoy en día. Nuestra cultura dice, piensa en ti mismo primero y después a los demás, ¿no? La Biblia dice, pon al prójimo primero, ama a el otro. El evangelio es extraño, ¿bien? El servir a Dios no es concepto normal en nuestra cultura, ¿no? Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Explícate un poco más, ¿bien? Entonces Pablo aquí tiene oportunidad tremenda, una oportunidad de venir y presentar el evangelio a estos filósofos, personas que quieren saber, ¿bien? Jesús también se topó a veces con personas que querían saber, ¿no? Piensa en Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Un fariseo supuestamente sabía todo lo que había de saber de la Biblia. Era erudito, era una persona que conocía mucho, pero este vino a Jesús diciendo, oye, ayúdame a entender. Aquí hay cosas que no sé, hay cosas que necesito aprender, ¿no? Hay personas que buscan. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar buscando a estas personas, ¿bien? Queremos saber qué quiere decir esto. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto es un poco acerca de la cultura en la que vivían. Gracias. Esto es un poco, es decir, les encantaba estudiar lo nuevo, les encantaba cuál es la próxima cosa, el próximo debate. Queremos cosas nuevas. Nos gusta pensar y queremos escuchar esta nueva idea, esta nueva religión, tus nuevos pensamientos. A ver, ¿bien? Está bien. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí otra vez la foto, ¿no? Pablo, ahí enfrente, mismo sitio, se puso en pie y les empezó a hablar. Porque, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo empieza pues diciendo, entiendo, en un sentido les está animando esta idea de querer conocer lo que les falta por conocer. O sea, los atenienses son personas curiosas que quieren crecer en conocimiento y Pablo les está encomendando por ello. Está diciendo, está muy bien que queráis indagar y encontrar lo que todavía no sabéis y que estéis dispuestos a reconocer que hay, en este caso, un Dios que no conozcáis. Los atenienses creían en muchos dioses, ¿no? Creían en pluralidad de deidades. Ellos pues tenían a su grupo de dioses que adoraban y además decían, pues seguramente hay más que ni siquiera conocemos. A ver, el hecho es que la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, ¿no? Las otras deidades que tenían o serían demonios o ángeles que adoraban o cosas de la naturaleza inánimes que no son dioses. ¿Bien? Eso lo entendemos. Pero Pablo, ¿qué está haciendo? Les está encomendando el que quieran llegar al fondo de las cosas, quieren saber más. Muchas veces, ¿bien? La gente no quiere oír más, la gente no quiere abrir la mente y considerar algo nuevo. Y curiosamente, desde los días del... desde los días de la iluminación, o sea, cuando supuestamente las personas empezaron a abrir la mente y a pensar en la ciencia y aprender cosas nuevas, yo creo, en muchos sentidos, tenemos la mente más cerrada que nunca. Hoy en día hay tantas disciplinas que se niegan completamente a pensar o indagar o considerar alternativas a lo que sus teorías creen. Puedo poner el ejemplo de la evolución, por ejemplo, ¿no? Mucha gente no quiere ni pensar, ni tratar, ni estudiar, ni saber absolutamente nada que vaya en contra de la teoría de la evolución, que no es más que una teoría que explica algunas cosas imprecisamente y a otras cosas no puede explicar y lo hace de mala forma. No quieren indagar, no quieren saber la alternativa. ¿Por qué? Porque, bueno, te llaman tonto, te llaman necio, lo que quieras, pero no están dispuestos a pensar. Están dispuestos a pensar en algo fuera de lo que ya conocen. Y eso es peligroso. Como diga, en nuestros tiempos quizás mentes más cerradas que nunca, en muchos sentidos. Pero Pablo les está diciendo, os encomiendo el que estéis dispuestos a pensar en algo nuevo, ¿no? Yo os voy a contar esto que no conocéis, el Dios que no conocéis. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Los griegos creían en muchos dioses distintos, ¿no? Y algunos dioses creaban algunas cosas o estaban a cargo de otras cosas de los planetas, cosas del mar, del viento, el sol, dioses a cargo de diferentes roles, ¿no? Así funcionaban su grupo de deidades. Pues Pablo les dice, olvídate de un dios del sol, o un dios del mar, o un dios del tiempo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, o sea, el creador de absolutamente todo, bien, el origen de todo, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, y esto se mete con un problema muy, muy serio, un problema lógico que tienen los dioses falsos, ¿no? Los atenienses adoraban a dioses que moraban en sitios creados por humanos, o sea, un templo de Artemis, un templo de tal dios, Mercurio. O sea, ellos en serio creían
en un Dios creado por ellos, ¿no? En un sentido, un Dios que tenía su origen en la humanidad, y su estatua, su templo, todo acerca de ellos, pues era formado por los hombres, era formado por las leyendas humanas y las manos humanas. Pues el Dios que ha creado todo el mundo, lógicamente, no puede ser limitado a lo que el hombre construya de él, ¿no? Él es el origen del hombre, no al revés, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo os cuento acerca de él que creó el mundo, y os creó a vosotros y a nosotros. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Los otros dioses, la idea era cuanto más les adoras, más fuertes son, ¿no? Como que comen de las oraciones o comen de las ofrendas de sus seguidores. Cuanto más seguidores tengan, más fuertes serán, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso, Pablo dice, a ver, Dios es el creador, Él no depende de su creación, ¿no? Él no necesita la creación para subsistir, Él era antes de su creación. Dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el proveedor de todo, no es el receptor de nada. ¿Bien? Todo lo que nosotros podamos ofrecer a Dios ya es suyo, ya lo tiene Él, ya está a su alcance, ¿no? No tenemos nosotros absolutamente nada que ofrecer a Dios que Él no pueda crear o conseguir por su cuenta. ¿Bien? Y esto es la diferencia entre Dios y cualquier deidad falsa. ¿Bien? Estos otros dioses necesitan que sus súbditos hagan de tal cosa. Bien, Dios no. Dios no necesita de nada nuestro. No le honramos a Dios porque Él necesite nuestra adoración. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Bien, bueno, esto es biológicamente evidente, ¿no? Dios nos hizo a todos una raza, no un montón de razas. No es que se desarrollaron en diferentes partes del mundo y algunos son más cercanos a simios que otros. No. Todos somos de una raza. Dios nos creó. Dice, ¿para qué? ¿Por qué nos creó? Para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea, Dios nos diseñó para esta tierra. Esto también es evidente. No hay... Mira que tenemos telescopios tremendos. Hemos explorado, bueno, más que en ningún otro momento de la historia, desde luego, el universo. Y no se encuentra para nada ningún sitio que pueda comparar ni mínimamente a la Tierra en cuanto a habitabilidad. O sea, no se sabe si se va a encontrar jamás otro planeta en la galaxia que pueda soportar la vida como la Tierra, ¿no? Y eso, si todo es en desorden, o sea, en términos de la evolución no tiene sentido, ¿no? Si Dios nos creó a nosotros y Dios creó a nuestro planeta y nos creó el uno para el otro, tiene sentido perfecto. ¿Bien? No es ningún misterio. Si la evolución fuera cierta, pues, o sea, ahí eso es un problema muy serio para la evolución. Pero Dios nos ha creado para que habitemos sobre la faz de la Tierra. ¿Bien? Somos como dos piezas de un puzzle, la humanidad y la Tierra. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha puesto los bordes de las tierras, Dios ha puesto en marcha todo lo que es la civilización y ha puesto los límites y tiene los tiempos controlados. Esto pues habla de las estaciones que controlan tantos aspectos de nuestras vidas, de agricultura y de cazar y pescar y todo lo demás que tiene que ver el clima, ¿no? Dios lo tiene todo controlado y todo preparado para los hombres. Otra vez, Dios nos diseñó el uno para el otro, el humano y la tierra. Dice, para que busquen a Dios. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué Dios diseñó tan específicamente el mundo y al humano? Dice, lo hizo todo para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto no es original a este pasaje, ¿no? Pablo habla en otros momentos que la creación nos apunta al Creador. La creación
es un retrato. Si tú ves un retrato en un museo, bien, una cosa, pues, hecha por humanos, así que imperfecta, ¿no? Pero una cosa espléndida, un artista tremendo, pues ¿qué vas a pensar? Pues esto lo hizo un artista tremendo. Esto no vas a pensar que esto fue un accidente, una explosión en una tienda de pinturas que salió con este cuadro. Esto lo diseñó alguien y la creación atribuye al creador, ¿no? La creación está para manifestar al creador. Y eso es lo evidente, eso es lo lógico y lo que debería ser aparente. Ahora, testamento a esta ignorancia, o sea, lo que decía antes, testamento a la ceguera de la humanidad, que se mire la naturaleza y pensemos en una explosión. ¿Bien? O sea, eso es testamento a los cerrados que estamos a la idea de Dios. ¿Bien? Porque la creación que apunta al creador. El diseño nos habla del diseñador. ¿Bien? Vemos este mundo y lo diseñó Dios. No vinimos de la nada, no vinimos de una explosión. No es que por la casualidad estamos en el único sitio en el universo que soporta la vida. No. O sea, Dios lo hizo para que pensemos y veamos que, oye, esto obviamente lo diseñó alguien. O sea, el cuerpo humano es tan perfectamente balanceado y tan perfectamente creado que únicamente puede haber venido de un Dios que nos creó. Dice, bueno, esto lo hizo Dios para que le busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios no está lejos, no es difícil encontrarle. Bien, el ateo, que quiere decir que no se encuentran evidencias de Dios, es ciego. O sea, Dios no está lejos, es evidente la mano de Dios. Porque dice, en Él vivimos y nos movemos y somos, únicamente con su ayuda. Todavía no se puede explicar el misterio de la vida, ¿bien? No se puede crear vida en un laboratorio. La vida es algo que Dios da, que únicamente viene de Dios, ¿no? O sea, se habla mucho del robot y de la inteligencia artificial y el cómo puede ir evolucionando lo que es la ciencia en términos de eso. Pero eso es una rama muy distinta a lo que es vida, ¿no? Una cosa es inteligencia artificial y robots y todo lo que pueda salir de la ciencia, otra cosa es vida. Dios ha diseñado la vida. Únicamente vivimos por la ayuda de Dios. En Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo cita a algunos filósofos antiguos de su día, que hablaban de lo mismo, que hablaban de que nuestro cuerpo, nuestra vida, apunta a uno que dé vida. Dice, siendo pues linaje de Dios, siendo creación y diseño de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Bien, terminamos el ciclo lógico de Pablo. Si nosotros somos obviamente creación de un Dios más inteligente, más poderoso, un Dios que nos precede a nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser tan tontos como para adorar algo creado por humanos, ¿no? Un ídolo de oro, madera o piedra o lo que fuera. O sea, si nosotros obviamente somos productos o somos creación de alguien, ¿por qué nos vamos a gastar la energía y el tiempo en adorar algo creado por los hombres? No es lógico, es tonto. La misma cosa se podría aplicar a nuestra cultura. Nosotros somos este diseño maravilloso de Dios, con capacidades tremendas para pensar y para crear y para imaginar, para hacer cosas. ¿Por qué nos vamos a esforzar tanto en dinero creado por los hombres, en lo que el hombre ha hecho, cuando Dios nos diseñó para tanto más? ¿Por qué nos vamos a limitar a lo que este mundo ofrece? Que a ver, lo que este mundo ofrece no está mal, pero Dios ofrece tanto más, tantísimo más, ¿no? Dios ofrece la vida eterna en comunión con Dios. O sea, Dios ofrece tantísimo más de lo que podamos encontrar en este mundo. ¿Por qué vamos a adorar lo de este mundo?
es lo que está diciendo Pablo, ¿bien? Y es completamente relevante hoy en día para nosotros. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esta es, Dios ha sido paciente con estos tiempos de ignorancia. Lo estaba llamando aquí Pablo ignorantes, ¿no? Eran ignorantes de Dios. Dios ha sido paciente con vosotros y os ha sido misericordiosos. La idea. Ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, esto es el Evangelio puro y sencillo, ¿no? Dios ha sido paciente con nuestro pecado, en vez de, como es su derecho, borrar a la humanidad por su pecado, por no funcionar, pues Dios ha sido paciente y ha dado oportunidad de arrepentirse. Dios nos ha dado oportunidad de que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía y todo lo que hemos hecho en contra de Él, nos arrepintamos y volvamos hacia el camino de Dios. O sea, Dios ha puesto a nuestra disposición esa opción que no la merecemos. ¿Bien? Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, y Dios que ve a esta humanidad tonta adorando a ídolos, adorando a cosas que Dios se ha manifestado evidentemente en la creación, y a pesar de esto, no la gente es tan estúpida como para adorar cosas físicas. Dios ha tolerado, por decirlo, ha perdonado esta ignorancia y ha ofrecido arrepentimiento, ha ofrecido perdón, ¿no? Ha ofrecido un camino para salir de este pasado e ir hacia lo que Dios quiere de nosotros. Por cuanto ha establecido un día, o sea, no ha juzgado todavía, ha establecido un día en el futuro en el cual juzgará al mundo con justicia. Bien, Dios es justo, Dios siempre va a actuar en justicia, ¿no? Pero Dios ha sido misericordioso en aplazar el día de juicio hasta el futuro, y gloriados por ello. Bien, si no hubiese sido así, moriríamos cada uno en el día de nuestro primer pecado. Bien, fuera cual fuera ese día, no tendríamos oportunidad de arrepentimiento, moriríamos en nuestro pecado separados de Dios para siempre, ¿no? Pero Dios ha aplazado el día de juicio, gracias a su misericordia, y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por Jesús aplazó su ira a Dios, ¿no? Jesús apaciguó la ira de Dios sobre nuestro pecado. Nuestro pecado demanda una respuesta de Dios, ¿bien? No hay pecado sin consecuencia. En nuestra cultura quizás sí, ¿no? Quizás uno pueda romper una ley o hacer algún mal, aprovecharse del prójimo y salir con ella, en nuestra cultura. Pero no con Dios, ¿no? Dios lo ve todo y Dios es justo. Lo que pasa, Dios, por haberle castigado a Jesús, ha aplazado su condena del mundo. Jesús ha apaciguado la ira de Dios hasta el día de juicio, ¿no? Y dice, ha dado fe o ha aprobado la identidad de Jesús, ha demostrado sin duda quién es Jesús, ¿cómo? Con la resurrección. La resurrección es la única apologética necesaria, ¿bien? Es lo único, la única demostración que requiere el cristianismo, la resurrección de Jesús, ¿bien? Nunca hubo cuerpo de Jesús, ¿no? Jesús no se quedó en la tumba y no fue como cualquier otro mártir de cualquier otra religión que terminó muriendo, ¿no? Jesús resucitó, fue demostrable, lo vieron después de su muerte y Jesús probó, o sea, Dios probó que Jesús era Dios y Jesús era quien era con el mero hecho de la resurrección, ¿no? Eso es toda la estampa de Dios necesaria, ¿bien? Uno que no quiera creerlo, eso es su problema, pero Dios ha demostrado todo lo necesario, o sea, Dios ha dado toda la prueba necesaria para creer, ¿bien?
por cuanto, dice, oyeron lo de la resurrección de los muertos. Esto es la respuesta de los que escuchan a Pablo, ¿no? Dice, oyeron lo de la resurrección de los muertos y unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La respuesta brillante del ateo a la idea de la resurrección es, pero si eso es imposible, ¿no? La respuesta de uno que no quiere creer en Jesús, ¿no? Es decir, Jesús no resucitó de los muertos porque eso es imposible, porque nunca lo hemos visto, ¿no? Porque uno muerto no puede levantarse de los muertos, por lo tanto, no lo pudo haber hecho Jesús. Eso es exactamente la razón por la cual Jesús resucitó de los muertos, ¿no? Porque era imposible, porque era su forma de demostrar que Jesús era no solamente hombre, que era Dios. Jesús es más grande que la muerte. Ningún humano puede resucitar de la muerte, ¿no? Y a pesar de ni Frankenstein ni ninguna otra novela o historia que hable de ello, no se puede resucitar de la muerte. No hay zombies, no hay esqueletos andantes, no hay nada de eso, ¿no? Ni Halloween. Jesús sí, ¿no? Jesús demostró lo imposible. Y que uno quiera decir, no creo en la resurrección de Jesús porque es científicamente imposible, pues eso es la razón por la cual lo hizo, ¿no? Para demostrar que Él es mayor que la muerte, que Él es mayor que lo que es el ser humano. Cuando oyeron entonces lo de la resurrección, dice que algunos burlaban, como hoy en día, ¿bien? Muchos se burlan cuando oyen la verdad del Evangelio, la presentación del Evangelio. Pero dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como hoy en día, cuando presentas el Evangelio a alguien, muchos se burlan, ¿no? Dicen, es imposible, no lo voy a creer. Yo no puedo creer que alguien resucite de la muerte, como dice la Biblia que hizo Jesús, ¿no? No lo puedo creer. Algunos dicen, pues, sigue contándome más, bien, estoy intrigado, quiero saber más, este es el que tiene la mente realmente curiosa, ¿no? El que realmente, pues, quiere saber la verdad, ¿no? Está dispuesto a pensar, y no tiene la mente, pues, cegada o cerrada a lo que no puede ver. Dice, algunos respondieron así, algunos dijeron, pues queremos saber más, ¿no? Y me encanta como el libro de Hechos, pues, nos da un poco esta respuesta, de una forma muy rápida o una forma muy concisa. Muchos burlaban, algunos querían saber más. Dice, y así Pablo salió de medio de ellos. Fue, al parecer, una discusión muy, muy corta, ¿no? Pablo no está haciendo una predicación de 35 minutos como un predicador, ¿no? Pablo en realidad da una charla muy corta, muy concisa, ¿no? Y muy clara, explicando por qué es tonto, por qué es necio adorar a dioses falsos, por qué es necesario buscar al que obviamente nos creó y el que demostró ser ese creador, ¿no? O sea, básicamente la lógica de Pablo, obviamente hay un Dios, por lo que vemos. Obviamente tenemos que buscarle y obviamente Jesús es ese Dios porque Jesús es el único que pudo resucitar del pecado, ¿no? Es así de sencillo realmente el Evangelio como lo presenta Pablo. Y claro, habla de el pecado del hombre y la necesidad de arreglar las cosas antes del día de juicio. Bueno, así Pablo salió del medio de ellos. Dice, mas algunos creyeron. Muchos burlaron, algunos aplazaron, pero dice, algunos creyeron, juntándose con él. Entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, esto sería un filósofo, ¿bien? Uno de los que solía ir al Areópago. Pues mira, uno que estuvo dispuesto a pensar, estuvo dispuesto a decir, pues, tiene sentido lo que ha dicho Pablo. Dice, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópago, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Se piensa, esto es teoría, ¿no? Se piensa que en estos tiempos casi seguramente no permitirían a ninguna mujer en esta zona de filosofía, en el Areópago, y se piensa que seguramente Damaris sería
como una prostituta de alto rango, o sea, el único tipo de mujer que permitiría en este sitio, ¿bien? Se supone. En todo caso, sería una mujer en un mundo, pues, triste, un mundo estropeado, que por muy trágico que fuera su vida, pudo escuchar, tuvo el privilegio de estar ahí con Pablo, escuchar y ser transformada también. O sea, tienes al filósofo, tienes al pecador, los dos escuchan a Pablo, los dos son salvos, dice, y otros con ellos. Además, otras personas vienen al Evangelio. Y así es en el siglo XXI también. ¿Bien? Nosotros, en realidad, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia nos deja por un mandamiento, una instrucción que es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, exactamente como hizo Pablo. ¿Bien? ¿Y con qué nos topamos? Pues nos topamos con muchos que burlan, nos topamos con algunos que quizás tengan curiosidad, pero no toman la decisión, y con unos pocos que van a ser salvos. ¿Bien? Igual que Pablo. Ahora, hay muchos que se desaniman, porque dicen, pues, parece que nadie me escucha, parece que nadie quiere ser salva, y se desaniman y dejan de predicar y dejan de dar testimonio. Eso está mal, eso no es la respuesta correcta, porque el mismísimo Pablo, que dudo que ninguno aquí sea tan elocuente como Pablo, bien, al final la elocuencia no figura nada en lo que es la salvación de alguien, ¿no? Es el Espíritu Santo el que salva. El mismo Pablo tenía a la mayoría que se burlaba de él. Bien, es lo que es. Pablo era tremendamente inteligente y tenía gente que burlaban. Se van a burlar, sí, eso es parte de ser un cristiano. No nos tenemos que desanimar ni sorprender porque se vayan a burlar de nosotros. Se burlaron de Jesús, se burlaron de Pablo, se burlaron de todos los discípulos y se van a burlar de ti y de mí, si hacemos lo correcto. ¿Bien? Eso va a pasar. Al final creemos en uno que ha resucitado de los muertos. Bien. Pero, si es verdad, y yo creo plenamente que es verdad, ¿no? La creación nos demuestra con toda claridad que hay un creador, y nuestra sociedad nos demuestra que nuestros corazones están mal, que tenemos un problema de pecado muy serio. Pues Dios es la respuesta, Dios es la verdad. Y si es verdad, vamos a comunicar esa verdad como Pablo. Bien, espero que tu corazón como decía el versículo 1, ¿no? Que tu corazón también se enardezca, tu espíritu se enardezca al ver gente equivocada. Al final, pocas personas están equivocadas a propósito. Bien, algunos sí, o algún escéptico que no quiere creer, a pesar de todo, pues bien, pero normalmente una persona equivocada, pues, preferiría saber la verdad. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Bien? Podemos contar la verdad, podemos contar el Evangelio. ¿Quién es Dios y qué quiere hacer Dios con nosotros? Cuenta tu testimonio, cuenta lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Bien? Habla a la gente de la salvación. Eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Bien? Y yo creo que lo vamos a dejar allí. ¿Bien? Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por este pasaje y Pablo que nos enseñó cómo dar el testimonio del Evangelio. Pido que nos ayude, Señor. No oramos por elocuencia ni que nos cambies, o sea, que nos des otros talentos que los que nos diste, pero oramos, Señor, que nos uses tal y como somos para dar el Evangelio. Ayúdanos a glorificarte con nuestros esfuerzos y pedimos que tú seas misericordiosos con nuestras familias y nuestros amigos y las personas que conocemos que necesitan el Evangelio. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios os bendiga. Tengáis muy buena semana.